Ya, ¿me confirman si estamos bien con el audio? Sí, Sí, profe. profe. Ok, ya. Sí, profe, sí se A escucha. ver, para que se facilite el ingreso suyo al aula virtual, a la clase del Zoom, acabo de colocar aquí el enlace, ¿no? Al inicio del aula virtual, para que no estén buscando en el chat o pregunten, está colocado en el aula virtual para que directamente puedan ingresar, ¿no? Eso es lo primero que ya acabo de hacer, ¿no? A ver, había colocado una evaluación diagnóstico. ¿Quién no la pudo hacer? ¿Quién no la pudo hacer? Colóquenme en una manito ahí en las opciones que Yo le no da. la pude, Mande, yo no la pude rendir, ¿qué pasó? porque ese día no había internet en mi casa y cuando ya llegó eran como las 9, intenté y ya no se podía. Ya, déjeme ver cuántos hay. Yo tampoco, Solamente- profe. ¿Qué pasa, Altafulla? Se me 7. pasó por alto, profe. Ya. Solamente hay 7 intentos, ¿no? Igualmente, en base a eso, haré el informe. Aunque no es obligatorio, esperaba que hicieran más para poder tener un acercamiento mayor al diagnóstico. Pero bueno, ahí está. Suni, Suni, tenemos clase con usted a la cuarta hora, ¿no? Suni, que la veo conectada por aquí. Ya, entonces, esta va a ser la primera clase. Hoy vamos a ver un poco de introducción a lo que son máquinas eléctricas, un video, un video histórico, ¿sí? Sobre máquinas. Hay unas diapositivas que están habilitadas y también vamos a comenzar con parte, bueno, de ejercicio, ¿no? Y va a haber una tarea que ya mismo le indicaré. No lo olviden. Toda la información que suba, toda la información que dé va a ser subida. Como en este momento ya está habilitada, está subida y habilitada. Entonces, la primera clase de máquinas eléctricas. Y antes de ver el video y las diapositivas, quisiera saber qué entienden ustedes por máquina. ¿Qué es una máquina? Una máquina de forma general. ¿Quién me dice? Pues yo pregunto. Un aparato, profe, con una función designada. Es un aparato con una función designada. ¿Qué tipo de máquina usted conoce, Dustin? ¿Cómo en qué tipo? A ver, una máquina podría ser el tipo de máquinas herramientas, máquinas en sí. Ya tanto me acuerdo, creo que las máquinas en sí son las que no se pueden movilizar tan fácilmente. Ya, por ejemplo, que ustedes que son mecánicos, bueno, van a ser tecnólogos mecánicos industriales, ¿qué máquinas ocupan o han utilizado? Máquinas eléctricas. Pero sé, ¿como cuál? El torno, Volador, Ya, Voladora. el torno una dice que es una voladora, máquina. una dobladora. Ya, la Perdón, dobladora. ¿Qué función o cómo trabaja la dobladora? una máquina de soldar. Vamos por la parte de la dobladora. ¿Qué función cumple la dobladora? Sirve para doblar, pues, pero Doblar tubos, ¿no? Ya decían el torno. ¿Qué función cumple el torno? La fabricación de piezas. Claro, él mecaniza las piezas de una Ya, cierta dimensión. ya, también dijeron la Eso. soldadora. ¿Qué función cumple la soldadora? Uno de dos metal, Ya, une dos metales para que esa unión sea fija, ¿no? sea uno, claro. Claro. Entonces, Profesor, John Nazareno, que lo deje ingresar a la clase. déjeme ver. Ya vi. Está ingresando. Ya. Entonces, una máquina es un conjunto de piezas que permiten facilitar el trabajo del hombre, ¿no?
Entonces, de la antigüedad, de la época, bueno, cavernícola del hombre, ¿sí? Ha buscado la manera de facilitar las cosas que se hacen, ¿no? ¿Sí? Y con el pasar del tiempo, el avance de la tecnología, con los inventos de grandes personajes de la historia, han facilitado el trabajo de las personas, ¿no? Si nosotros vemos a la humanidad hace 100 años, es totalmente diferente y no tiene nada que ver a la actual, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el hombre con el pasar del tiempo intenta facilitar las cosas que hace. Hasta cierto punto generar cierto grado de comodidad. Por ejemplo, el caso decían, por ejemplo, el caso de la dobladora, ¿no? Sí, imagínense cómo hacían el proceso antes, sin que existía la dobladora. El trabajo era más complejo, ¿no? Y así un sinnúmero de máquinas que se van actualizando y van mejorando para facilitar la vida del hombre, ¿no? La tecnología, en forma general, ¿no? Yo siempre doy el caso de la parte de la telefonía, de los teléfonos celulares. Los teléfonos celulares, aunque no es una máquina, es una forma de la persona comunicarse que con el tiempo han ido mejorando. No hay cómo comparar un teléfono de este año 2023 con un teléfono de hace 10, 15 años, ¿no? Las condiciones que prestaba son diferentes. Ya para los que son un poco ya mayores, ¿sí? Por ejemplo, la función básica del teléfono era para llamar y mensajes de texto. En la actualidad tenemos para enviar mensajes por WhatsApp, tenemos para tomar fotos, para subir archivos, crear varias cosas. Entonces, va evolucionando y va mejorando así mismo las máquinas. En el caso de las máquinas eléctricas, que es la materia que nos compete, ¿qué máquinas eléctricas conoce? ¿Quién me dice? ¿Cómo, profe? Una máquina eléctrica que usted conozca. Un torno puede ser. Un torno. ¿Cómo entraría la parte eléctrica en el torno? Si no está conectada o no tiene energía, no puede trabajar. Ya. Otro tipo de máquina eléctrica. Un taladro. Taladro, voladora. A ver, taladro, ¿cómo funciona? ¿Qué función cumple el taladro? Hacer agujeros, pues, profe. Ya, hacer perforaciones. Eso, perforación. Ya. ¿Será que la licuadora es una máquina eléctrica? Sí, 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 claro. ¿Por qué? porque funciona mediante la electricidad. Ya. ¿Qué nos facilita una licuadora? ¿Qué trabajo nos facilita? Triturar alimentos. Pintura, pero los alimentos. Ya, triturar alimentos. Ya, en sus casas, ¿qué otro tipo de máquina eléctrica conocen? La impresora. El microondas. Ya, la Mi impresora. tostadora. Ya, el La microondas. nevera. Ya. La lavadora. El caso del microondas, ¿para qué sirve el microondas? Para calentar Para la comida. calentar, Ya. cocinar. Si no tuviera microondas, ¿cuál sería, cómo calentaría la comida? Con la cocina. En la cocina o la olla, la cocina. Ya, con la cocina, prende la hornilla y caliente la comida. Entonces, La cocina de no es lo inducción. mismo que usted caliente en un microondas que caliente en una hornilla, ¿no? ¿Sí? Los tiempos van a ser distintos. ¿Qué más máquinas conocen eléctricas en su vivienda? Las bombas, profesor, las bombas de agua. La Ya, batidora. los sistemas de bombeo del agua. Hay un motor, ¿no? Que permite la succión del agua para transportarlo a diferentes partes de la tubería. ¿Cuál más decían? Otros decían por ahí. La tostadora. La tostadora. Ya para tostar, en este caso, sería los pan, ¿no? Los Si no panes, existiera sí. la tostadora, ¿cómo tostaría?
Ahí está durísimo ya. Está duro Ahí ahí. sería el sartén, profe. Al ¿Cómo dice? sartén, profe, a la antigua, al sartén, profe. Claro, Pero no pues, queda En rico el como la sartén, tostadora, pues. pues. No queda rico como la tostadora, pues. Habla en serio. pero igual queda tostado, ¿no? ¿Sí? Claro. Entonces, toda máquina cumple una función, en el caso de la eléctrica también, ¿no? Entonces, en todas partes que veamos tenemos máquinas eléctricas. Y en el caso de las máquinas eléctricas se dividen en tres grandes grupos que veremos ya mismo, que son los motores, transformadores y generadores, ¿no? En el caso de esta materia, en ciertos puntos no ingresaré tanta profundidad porque ustedes son mecánicos industriales, pero sí tocaré las partes más importantes. Entonces, ahorita vamos a ver un video histórico de la empresa Black & Decker. ¿Quién ha escuchado esta empresa, Black & Decker? ¿O no la han escuchado? No, profe, no lo he escuchado. ¿Nunca han visto esta empresa Black & Decker? No, profe. No. Ni idea, profe. Licores, no. Ya voy a indicarles que la hemos utilizado y muchas veces no se dan cuenta, ¿no? Ahorita vamos a ver el video, es breve, creo que dura 5 minutos y luego analizamos y conversamos un poco, ¿sí? Entonces voy a poner el video y colocarle el lado del video. A principios del siglo XX, la industrialización en Estados Unidos entra en una nueva fase. Sí se escucha el video, ¿verdad? Sí, profesor. Ya. A principios del siglo XX, la industrialización en Estados Unidos entra en una nueva fase. Las fábricas que antes funcionaban con carbón y se iluminaban con velas o queroseno se electrifican. La electricidad facilita una mayor productividad para los empresarios. Permite que las tiendas permanezcan abiertas más tarde y que los empleados trabajen hasta la noche. Pero una parte de la industria todavía se queda atrás. El mercado de la ferretería no ha cambiado mucho desde que dos hermanos fundaron la Stanley Tool Works en la década de 1840. Si alguien pudiera encontrar una manera de tomar la idea detrás de la revolución industrial, que es la aplicación de la energía artificial a un trabajo, y si se pudiera llevar esa energía al lugar de trabajo, si se pudiera hacer energía portátil, entonces todo tipo de cosas serían posibles que no lo eran antes. Estados Unidos está listo para una revolución en la industria de las herramientas y dos desconocidos están a punto de unir fuerzas para liderarla. ¿Duncan Black? Conoce a Alonso Decker. Hola, Duncan. Hola, ¿cómo estás? Black, muéstrale a Decker cómo funciona el sistema Octaplex. Sí, señor. Por supuesto. Bien, esto es así. Sí. En 1906, Duncan Black y Alonso Decker se conocen trabajando en la compañía Roland Telegraph. Son de Baltimore, pero tuvieron una educación muy diferente. Alonso Decker tuvo una infancia muy dura, dejó los estudios a los 14 años para conseguir un trabajo y ocuparse de la familia. Siempre fue muy creativo y hábil, pero también fue en algún momento un adolescente que no quería madrugar para alimentar a los caballos. Así que instaló un despertador en el comedero para caballos y cada vez que sonaba la alarma se abría el comedero y los alimentaba. Duncan Black venía de un hogar mucho más cómodo. No tenía que trabajar, así que su educación era mucho más fácil. Un día, estos hombres tan diferentes pondrán de cabeza el negocio de las herramientas. Crearán la industria del bricolaje desde cero y forjarán una empresa que ahora vale más de $30,000 millones. Pero en 1910, ambos siguen en su empresa de telégrafos. Y después de 4 años, el ambicioso Decker se está inquietando.
Duncan, todavía estás aquí. ¿Alonso? ¿Estás bien? ¿Qué sucede? Oh, no, estoy bien, estoy bien. Solo quería alcanzarte antes de que te fueras. ¿Cuál es el problema? Cuéntame. Me voy del Roland. ¿Qué quieres decir con que dejas Roland? Y quiero que vengas conmigo. ¿Pero ir a dónde? Tú y yo empezaremos nuestro propio negocio. Haremos nuestros propios diseños. Decker era un arriesgado nato y Black era un poco más conservador, pero con eso él tenía una gran mente de negocios donde Decker siempre estaba inventando y jugando y creando cosas. Esos cerebros juntos hicieron una asociación brillante. A Decker le encanta reparar y quiere dedicarse a la fabricación. Ha diseñado máquinas eléctricas en el pasado y cree que puede hacer un negocio con ello. Pero tienen una preocupación. Ninguno de los dos tiene dinero. Y Black tiene una familia que mantener. A 1.500 kilómetros de distancia, un futuro competidor de 21 años, Arno Peterson, está en el montículo, eliminando bateadores. ¡Vamos, Arno! ¡Veamos esa bola rápida! Él era un jugador de béisbol, pero el béisbol profesional en ese momento no se consideraba un trabajo a tiempo completo, era más como un trabajo secundario. El trabajo principal de Arno era como reparador. Quien diseñó esta cosa nunca tuvo que usarla 8 horas al día. Un día, la empresa de Peterson creará un taladro y otros dispositivos que transformarán la construcción con un imperio que ganará $5.000 millones al año. Vamos a analizar, vamos a hacer el video. Y justamente dice que no ha visto esta marca. Ahora ya saben que... Es la empresa que se encarga de realizar todo tipo de máquinas eléctricas. Exacto. Sí. Entonces se dan cuenta, ahí es el inicio que a inicio de los años 1900, la primera década y segunda década, ¿sí? Hubo el cambio en la parte industrial, ¿sí? Principalmente en la parte automovilística, ¿sí? Porque se comenzaron a ensamblar los vehículos más secuencialmente y ya más industrialmente. Entonces hubo la necesidad de mejorar o disminuir el tiempo con que se llevan a cabo las cosas. Y justamente aparecen dos personas, Black y Decker, que se juntaron y crearon una empresa que en la actualidad aún existe, ¿no? ¿Sí? Entonces existen moladoras, taladros, podadoras. No solamente en la parte industrial se ocupa, sino también hay licuadoras, tostadoras, microondas, hornos para calentar, que son de esta marca, cafeteras, que son de esta marca Black & Decker. Ustedes tal vez no tengan en su casa un electrodoméstico de esta marca, pero es bastante conocida y una de las mejores a nivel mundial, ¿no? Por ejemplo, si yo comparo una licuadora Oster, que es la que se vende por lo menos en el Ecuador, y una Black & Decker, la Black & Decker, por ser una marca más conocida, es de mejor calidad, ¿no? Se dan cuenta lo último, cómo trabajaba la persona, ¿no? Cómo hacía las perforaciones, ¿sí? Miren cómo trabajaba. Imagínense en el tiempo que se tomaba para hacer una perforación. ¿Sí? ¿Qué problema tenía? ¿Qué problema tenía trabajar de esta manera? El tiempo, el desgaste físico, porque andar dándole. Ya, tiempo, cansancio, mayor fuerza. Entonces, haciéndolo de una forma manual. Entonces, crearon máquinas para
disminuir el tiempo y disminuir el esfuerzo, ¿no? Y en la actualidad, bueno, se dice que en cierto punto las máquinas van a sustituir el trabajo de las personas, ¿sí? ¿Ustedes qué piensan sobre eso de ahí? ¿Va a llegar ese punto o no? Que una máquina sustituye el trabajo de... Pero no creo del todo, porque para configurarla va a necesitar que uno meta mano. Ya. Necesita la mano, bueno, el cerebro humano para poderla configurar o supervisar el trabajo. ¿Qué piensan los demás? Marjorie, ¿qué piensas? Dígame, profesor, ¿me puede repetir la pregunta? Si es que no está atenta. ¿Usted piensa que las máquinas van a llegar a cierto punto que van a sustituir el trabajo de las personas? Bueno, no en gran mayoría, pero bueno, yo creo que no, porque el humano no necesita de la máquina y tanto de la máquina necesita del humano para poder funcionar, hasta Ya. cierto punto. Ok. ¿Qué opina Gustavo? A ver, profe, ¿cómo era la pregunta? De nuevo. Yo estoy aquí. Yo. A ver, ¿piensa usted o cuál es su criterio acerca de que las máquinas van a llegar a un punto que van a sustituir el trabajo de las personas? No, profe, yo creo que no, porque ambos, tanto como el humano como la máquina, ambos se necesitan para poder hacer un buen trabajo. No todo sería la máquina en sí. Ya. Pero bueno, ahí hay un gran debate. Por ejemplo, ahorita existe el debate de la inteligencia artificial, que creo que todos conocemos el tema, ¿sí? Que está quitando plazas de trabajo. Ahorita en la actualidad existe un problema en Estados Unidos que se han paralizado las producciones de las películas. No sé si alguien ha escuchado sobre el tema. La huelga del Sobre sindicato Disney. de... ¿Mande? Sí, sí he escuchado sobre eso, sobre las portadas que han hecho sobre inteligencia artificial. Ya. A ver, cuéntame, Eso ¿qué le he hace escuchado de esa pérdida a los trabajadores. ¿Cómo fue que le dicen? Mediante esa inteligencia artificial causa pérdida de trabajo a los que ya digamos, a los diseñadores, que ya tienen experiencia a realizar esto, pierden un poco de... Ya no es necesario utilizarlo a esas personas, sino que ya tranquilamente usan ese programa lo hacen todo ya, todo masticado, como quiere decir. Ya. Por ejemplo, decían que en el caso de los actores perjudican, ¿no? Están creando una ley para evitar, porque ahora van a contratar un actor para una película y utilizan la imagen y la voz de esa persona para hacer una serie de películas. Ya no necesitan a esa persona, ¿sí? Porque la inteligencia artificial la puede suplantar. Y justamente veía ayer una película que a los actores extras eran creados con inteligencia artificial. Entonces, está suplantando este, la mano de obra de actores y de en muchas plazas de trabajo, ¿no? Entonces, una máquina, no existe máquina perfecta, ¿no? No existe una máquina perfecta, siempre va a tener su falla, pero las máquinas van evolucionando, ¿sí? Con el pasar del tiempo, la máquina ¿sí? Va mejorando. Ahora también veo que utiliza mucho lo que es el ChatGPT. Usted descarga esa aplicación, es con inteligencia artificial, usted coloca ahí, hágame los ejercicios de máquina eléctrica de tal tema, y se lo hace. Le aparecen algunas opciones, usted le da ciertas características que quiere y automáticamente le soluciona. Entonces, tiene sus pros y sus contras, pero yo creo que por el momento, porque no existe máquina perfecta, no va a suplantar a las personas, ¿no? Entonces,
Este video es importante porque es histórico, ¿no? ¿Sí? Cómo se inicia o va cambiando la humanidad. Igual está subido en el aula virtual para que lo vean cuando ustedes deseen. ¿Algún comentario sobre el video? ¿De comentario? No. Entonces ahorita sí vamos a ver un poco de introducción a lo que es máquinas eléctricas y luego vamos a hacer un poco de cálculo. Lo que no le gusta a alguno, el cálculo, ¿no? Si se nos acaba el tiempo, que quedan 7 minutos de primer Zoom, nos conectamos de nuevo, ¿sí? A ver, máquinas eléctricas. Si hacemos que una máquina es un conjunto de piezas que unidas entre sí facilitan la vida o facilita la vida de la persona o disminuye el trabajo y el tiempo que se puede hacer una determinada tarea. Entonces, vamos a lo que es máquinas eléctricas. ¿Quién me ayuda leyendo, por favor? Las máquinas eléctricas son el resultado de la aplicación de los principios de electromagnetismo y en especial de la ley de inducción de Faraday. Las máquinas eléctricas se caracterizan por tener circuitos eléctricos y magnéticos entrelazados. Durante todo el proceso histórico de su desarrollo, las máquinas eléctricas han desempeñado un papel muy importante en el campo de la ingeniería eléctrica, merced a su aplicación en los campos de generación, transmisión, distribución y utilización de la energía eléctrica. Profe, tiene el micrófono apagado. Disculpe, me olvidé. Ya les decía que la ley básica aplicable a toda máquina eléctrica es la ley de inducción de Faraday, ¿no? Faraday es por la persona que determinó esta ley. Como dicen, todas las máquinas eléctricas han desempeñado un papel importante en lo que es el avance de la humanidad y han mejorado y han disminuido el trabajo de las personas, ¿no? Entonces, en todos lados van a tener algún tipo de máquina eléctrica, como ustedes dijeron antes. Una bomba de agua utiliza un motor, las licuadoras utilizan motores, ¿sí? Y existen varias máquinas en las viviendas para facilitar el trabajo, ¿no? Y en el caso de los campos de generación, transmisión y distribución, también se utiliza máquinas, ¿no? Para que a usted le llegue la energía a su vivienda, es un proceso desde la parte de generación hasta la parte de distribución de sus casas, ¿no? Entonces, en la generación se utiliza generadores, transmisión se utiliza transformadores y también en distribución se utiliza transformadores. Entonces, esas máquinas son ocupadas para llevar energía a las viviendas, ¿no? Por la siguiente. ¿Qué me doy con la siguiente diapositiva? Las máquinas eléctricas realizan una conversión de energía de una forma u otra, una de las cuales, al menos, es eléctrica. Teniendo en cuenta el punto de vista estrictamente energético, las máquinas eléctricas se clasifican en 3 tipos fundamentales: generador, motor y transformador. Y entonces, como decían antes, esas son las 3 máquinas principales eléctricas. Lo que son generador transforma la energía mecánica a energía eléctrica, motor eléctrica mecánica y transformador lo que es hace variar los niveles de voltaje, que veremos más adelante más detallado, pero se ocupan en muchas partes
de la humanidad, ¿no? De la vida diaria. Y aquí tenemos, bueno, un diagrama de bloque indicando cómo trabajan las máquinas, ¿no? ¿Sí? Entonces, en el caso de los generadores y los motores, permiten transformar una potencia, ¿sí? Un trabajo, un esfuerzo, de una forma a otra diferente, ¿sí? En el caso de los generadores, transforman la energía mecánica a energía eléctrica, ¿sí? Los motores de eléctrica mecánica, por ejemplo, en su vivienda tenemos motores de las licuadoras, tenemos el ventilador, ¿no? El ventilador transforma la energía eléctrica que consume en movimiento en las aspas del ventilador, ¿no? Lo que es sistema de bombeo, los motores eléctricos del sistema de bombeo transforman la energía eléctrica en succión del agua a diferentes partes de la tubería, ¿sí? La licuadora también, ¿no? La licuadora tiene un motorcito que cuando se alimenta comienza a mover las aspas y permite triturar alimentos, ¿no? Entonces, tenemos generador y motor, y en el caso de los transformadores es lo que permite que transformar los niveles de tensiones, ¿no? ¿Sí? Aumentar o disminuir niveles de tensiones. Por ejemplo, en lo que son las subestaciones eléctricas, que están en la parte de transmisión y distribución, ¿sí? Ellos elevan el voltaje y luego los disminuye hasta el voltaje necesario para alimentar las viviendas, ¿no? Por ejemplo, en la parte de generación se genera energía eléctrica en niveles de voltaje de 13.800 voltios, ¿sí? Y se lo va elevando a 38.000, llega a la parte de transmisión, llega a las subestaciones de distribución, bajan el voltaje para que ustedes puedan tener alimentación en su vivienda, ¿no? Los motores generadores tienen partes móviles, ¿sí? Y esos transformadores solamente tienen parte estática, ¿no? Móviles, motores generadores, por el movimiento que generan, y transformadores tienen parte estática. Y se dice también que los motores generadores pueden cumplir funciones diferentes. Un motor puede actuar como generador y un generador puede actuar como motor, ¿no? ¿Sí? Solamente depende de la función que se necesite aplicar. Se nos acaba el tiempo. Por favor, ubiquen presente su nombre para la primera hora y luego ingresamos al mismo enlace, ¿sí? Ubiquen presente su nombre para verificar la asistencia en la primera hora, en el chat, antes que se acabe el tiempo. Presente su nombre. Eso. Nos conectamos al mismo enlace, ¿no?